Lucía salió corriendo del baño de aquel restaurante con la blusa desabrochada y el pintalabios mal puesto. Yo la vi. Y no porque estuviera espiándola. Fue casualidad, una de esas mierdas de la vida que no puedes prever. Era el cumpleaños de mi cuñado, estábamos en un local elegante en el centro de Madrid, todos hablando y bebiendo como si nada, mientras yo esperaba turno para entrar al baño. El sitio tenía una distribución rara, para llegar a los lavabos había que pasar por una pequeña zona privada con reservados. Fue ahí donde vi la puerta entreabierta, la luz tenue, y a Lucía, mi mujer, saliendo nerviosa, ajustándose la ropa. Y no estaba sola. Un hombre, con la bragueta a medio subir, apareció segundos después. Me quedé paralizado. No reaccioné. No dije nada. Solo la miré. Ella no me vio. Volví a la mesa como si nada, con la garganta seca y las manos temblando. No probé bocado en toda la noche, mientras ella se sentaba frente a mí, riendo con mi hermana, bebiendo vino y lanzándome de vez en cuando esas miradas cariñosas que solía darme desde que nos conocimos en aquel curso de escritura hace 10 años. En ese momento supe que algo se había roto. No lo confirmé. No pregunté. No grité. Solo observé. Y decidí que esa noche sería el inicio de otra cosa. Una parte de mí murió en ese pasillo, y otra parte empezó a vivir por primera vez con los ojos bien abiertos. El domingo después de aquella cena me levanté antes que Lucía. No había dormido casi nada, había pasado la noche repitiendo una y otra vez la escena del baño del restaurante, analizando los gestos, la prisa, la ropa mal puesta, el hombre que salió segundos después como si nada. En mi cabeza había una batalla constante entre dos voces, una que me decía que había visto lo que había visto y otra que intentaba convencerme de que estaba exagerando, que quizá era una coincidencia, que tal vez el tipo solo estaba allí por casualidad y yo estaba imaginando lo demás. Esa segunda voz apenas tenía fuerza, pero estaba ahí, porque aceptar lo obvio era más doloroso de lo que podía soportar. Lucía bajó a la cocina cerca de las 10. Venía en bata, despeinada, con la cara relajada de quien había dormido sin preocupaciones. Preparó café, se sentó frente a mí y empezó a hablar de lo bien que lo había pasado en la cena del cumpleaños de mi cuñado. Sonreía como si nada, contaba anécdotas, se reía de los chistes de mi hermana, incluso comentó que deberíamos organizar una cena en casa la próxima semana para devolver la invitación. Yo asentía, pero no podía dejar de mirarla e intentar descifrar si su cara ocultaba algo. No había nervios, no había rastro de culpa, y esa tranquilidad me dolía más todavía, porque significaba que tenía experiencia mintiendo. No le pregunté nada esa mañana, pero decidí que necesitaba confirmar lo que había visto. No podía quedarme solo con la imagen del restaurante, necesitaba hechos. Esa misma tarde inventé la excusa de que tenía que salir a comprar unas cosas para el trabajo y me fui a dar una vuelta por su oficina. Lucía trabaja en una editorial en la calle Serrano, un edificio moderno con recepcionista y cámaras en la entrada. Me quedé en la acera de enfrente, apoyado en un escaparate, como si estuviera mirando ropa, y esperé a que saliera. Era domingo y sabía que no iría, pero necesitaba reconocer el lugar, pensar en cómo podía comprobar sus movimientos. Pasé casi una hora allí, estudiando las salidas, el bar de la esquina, el garaje subterráneo, y al final me fui con la decisión de volver otro día a la hora de su salida habitual. El lunes fue el primer día en que de verdad me convertí en alguien distinto. Terminé el trabajo antes de tiempo y me acerqué a Serrano de nuevo. Me quedé en el coche, a unos metros de la puerta, con el asiento reclinado para que no me viera. A las 6:15 salió Lucía, acompañada de 2 compañeras. Reían, se despidieron en la esquina, y una vez se quedaron solas la vi mirar alrededor, sacar el móvil, marcar un número y esperar. Un par de minutos después apareció un coche gris, un Audi, que se detuvo justo delante.
Ella entró sin dudarlo y el coche arrancó. Sentí un golpe en el estómago. La seguí durante varias calles, con cuidado de no acercarme demasiado. El Audi cruzó Castellana, giró hacia Chamberí y acabó aparcando en una calle estrecha cerca de un edificio de apartamentos. Los vi bajar juntos, ella y un hombre alto, con barba cuidada, traje sin corbata, de unos 40 y pocos años. Él la rodeó con el brazo, ella rió, y entraron en el portal como si lo hicieran todos los días. Me quedé en el coche media hora, mirando la puerta, esperando a ver si salían rápido, como quien solo sube a hablar un rato. Pero no salieron. Cuando pasó más de una hora entendí que no había nada que justificar. La escena del restaurante no había sido un error ni un malentendido, era una rutina. Volví a casa tarde, con la excusa de una reunión de trabajo que se había alargado. Lucía ya estaba allí, preparando la cena como si nada. Me dio un beso rápido en la mejilla y preguntó si quería una copa de vino. Me limité a decir que no, que estaba cansado. Me senté frente al televisor y fingí ver un programa cualquiera, pero en realidad repasaba cada detalle del día, cada movimiento de ella, cada gesto. La forma en que había mirado a ese hombre, la naturalidad con la que había entrado en su coche, la manera en que reía de forma distinta a como lo hacía conmigo. Durante toda la semana repetí el mismo patrón. Terminaba de trabajar, iba a Serrano, esperaba en el coche y seguía al Audi gris. Siempre lo mismo. Ella salía del trabajo, se aseguraba de que nadie la miraba, y en cuestión de minutos estaba en el asiento del copiloto. Lo vi besarla en un semáforo, lo vi ponerle la mano en la pierna, lo vi sujetarle la cintura al entrar al portal. Nunca hubo dudas ni titubeos. Cada noche volvía a casa con la cabeza ardiendo y el cuerpo agotado. Dormía poco, comía sin hambre y me costaba mantener la calma en el trabajo. Me convertí en un actor dentro de mi propia casa. Respondía a sus preguntas con frases cortas, fingía que el cansancio era por el trabajo, me obligaba a sonreír cuando ella hablaba de cosas triviales. La parte más insoportable era escucharla inventar excusas, reuniones que se alargaban, tráfico que la había retenido, cafés improvisados con compañeras. Todo eran mentiras, pero las decía con tanta tranquilidad que por momentos me preguntaba cuánto tiempo llevaba haciéndolo. El viernes decidí seguirla más lejos. El Audi la llevó a las afueras, cerca de Las Rosas, hasta una urbanización de pisos nuevos. Entraron juntos, él aparcó en un garaje privado, y esa vez no tuve ninguna duda de lo que iba a pasar. Me quedé una hora esperando en el coche, hasta que la rabia fue demasiado fuerte. No podía quedarme parado otra vez, necesitaba más pruebas, necesitaba enfrentarlo. Bajé del coche, entré en la urbanización fingiendo hablar por el móvil y busqué en el panel de timbres el nombre del tipo. Lo encontré rápido, Marcos Álvarez, segundo piso, puerta B. El mismo nombre del que se había reído demasiado en la cena. Ahí estaba todo claro. Me volví al coche con el corazón a 1000 por hora. No iba a tocar el timbre ni montar un escándalo en ese momento, pero ya tenía lo que necesitaba, un nombre, una dirección y la certeza absoluta de que mi mujer me estaba engañando. Esa noche, cuando Lucía regresó a casa, se tumbó en el sofá, me contó lo cansada que estaba y puso una serie en Netflix. Yo la miraba y solo pensaba en el portal de Las Rosas, en los brazos de Marcos rodeando su cintura, en la naturalidad con la que había entrado en ese piso como si fuera suyo. La rabia se mezclaba con una sensación rara, como de derrota anticipada. Había pasado de sospechar a tener pruebas, y aún así no me sentía más fuerte. Todo lo contrario. Era como si me hubieran arrancado la capacidad de reaccionar. No sabía si gritarle, echarla de casa, o esperar el momento justo para que no pudiera negarlo. Lo único que tenía claro era que ya no había vuelta atrás. El sábado amaneció con un silencio extraño en casa. Lucía salió temprano diciendo que iba a hacer unas compras para la semana,
pero yo sabía perfectamente que no iba al mercado. Me quedé en el sofá mirando la televisión sin prestar atención al programa, esperando que pasaran las horas y pensando cómo iba a enfrentarla. No quería otro día de fingir, no podía seguir soportando su teatro mientras yo acumulaba rabia. Tenía el nombre, la dirección, el coche y la imagen clara de lo que hacía cada tarde. Ya no había espacio para dudas ni excusas, lo único que quedaba era soltarlo todo frente a ella. Volvió a casa cerca de las 2 de la tarde, con una bolsa con pan y un par de verduras que compró solo para justificar su ausencia. Entró sonriendo, me dio un beso en la frente y dejó las bolsas en la encimera. Yo no me moví del sofá. La miré fijamente hasta que ella notó que algo no estaba bien. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando sonar tranquila mientras se quitaba el abrigo. Respiré hondo y hablé sin rodeos. Pasa que ya sé lo de Marcos. Sé lo que haces después del trabajo. Sé que subes a su piso en las Rosas como si fuera tu casa. Se quedó inmóvil unos segundos, con las manos en los bolsillos del abrigo. Su cara cambió de inmediato, los ojos abiertos, la mandíbula tensa. ¿De qué estás hablando?, soltó, pero la voz le temblaba y no podía sostener mi mirada. Me levanté despacio del sofá y caminé hacia ella. No juegues conmigo, Lucía. Te he visto. Vi cómo entrabas en su coche, cómo te agarraba de la cintura, cómo subías con él al portal. Sé dónde vive, sé quién es, sé qué coche conduce. No intentes negarlo porque ya no tienes dónde esconderte. Ella se apoyó contra la encimera y suspiró fuerte, como si de repente se hubiera quitado un peso de encima. No iba a contártelo todavía, dijo, con un tono que me encendió más. Estaba esperando el momento adecuado. Me reí con amargura. ¿El momento adecuado? ¿Crees que existe un momento adecuado para decirle a tu marido que llevas semanas acostándote con otro? Ella levantó la voz. No digas acostándote como si supieras lo que pasa ahí dentro. No todo es sexo, Javier. Es alguien que me escucha, alguien con quien me siento viva, alguien que me hace sentir que importo. Golpeé la mesa con la mano, incapaz de contenerme. ¿Y yo qué? ¿Crees que yo no te escucho? ¿Que no me importas? Después de 10 años juntos, lo mejor que tienes para decirme es que otro tipo te hace sentir viva. ¿Qué mierda es esa? Lucía dio un paso al frente, ya sin miedo, casi desafiándome. Lo nuestro hace tiempo que se acabó, aunque tú no quieras verlo. Sigues ahí como si todo fuera igual, pero yo ya no siento nada cuando me miras, cuando me tocas. No es culpa tuya ni mía, simplemente pasó. Y Marcos apareció en un momento en el que yo necesitaba algo distinto. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Ya no siento nada. Me quedé en silencio unos segundos, intentando procesar lo que acababa de decir. Luego la miré directamente y hablé despacio, controlando cada palabra para que no se me quebrara la voz. Tú necesitabas algo distinto, y lo buscaste a escondidas, mintiendo cada día, volviendo a esta casa como si nada, riéndote en mi cara, fingiendo que éramos una pareja normal. No tuviste el valor de hablar conmigo antes, no tuviste la decencia de decirme que estabas cansada, que querías terminar. Preferiste humillarme. Ella giró la cabeza, evitó mis ojos. No quería hacerte daño, Javier. Pues lo has conseguido, respondí sin dudar. Has destrozado todo lo que teníamos. La tensión en la cocina era insoportable. Mi respiración estaba agitada, las manos me temblaban de rabia y ella parecía cada vez más a la defensiva. No pienses que todo era perfecto, replicó de pronto. Tú también has fallado. Te encierras en tu trabajo, llegas cansado, apenas hablamos de algo que no sea el perro o las facturas. Te has convertido en un compañero de piso más que en un marido. Eso no justifica que te acuestes con otro, grité, perdiendo el control. Si estabas harta,
me lo decías y punto. Pero no, preferiste callar y salir corriendo como una adolescente a escondidas. Ella también alzó la voz. No sabes lo que es sentirse invisible. No sabes lo que es vivir al lado de alguien que está ahí pero parece que no. Con Marcos me siento distinta, me siento valorada. Me acerqué tanto que quedamos cara a cara, a escasos centímetros. Entonces vete con él, Lucía. Si es tan maravilloso, si es el que te hace sentir viva, haz las maletas y márchate. Pero no vuelvas a mirarme a la cara y fingir que todavía somos algo. Por un instante pareció que iba a responder, pero se quedó callada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque no supe si eran de tristeza, de rabia o de simple frustración porque la había descubierto. Se dio la vuelta, cogió el abrigo y lo tiró sobre una silla. No voy a hablar más ahora, dijo con voz temblorosa. Necesito pensar. La miré mientras se encerraba en la habitación y sentí que toda la casa se volvía un campo de batalla silencioso. Yo había soltado la verdad, ella lo había admitido a su manera, y a partir de ese momento ya nada sería igual. La confrontación había terminado, pero lo que venía después iba a ser todavía más duro. Esa noche dormimos en la misma cama pero cada uno de espaldas, sin tocarnos, sin hablar, con la tensión pesando en el aire. Yo cerraba los ojos y veía a Marco sujetándola de la cintura, veía el portal en las rosas, veía su cara cuando le dije que ya lo sabía todo. No descansé un segundo, pero mientras giraba una y otra vez sobre la almohada se me fue dibujando en la cabeza un plan. No iba a dejar que ella se quedara con todo, no iba a aceptar que pudiera humillarme y salir impune. Quería algo más que una discusión, necesitaba un golpe que ella sintiera en lo más hondo, un castigo que no pudiera ignorar. A la mañana siguiente me levanté temprano y salí de casa con la excusa de ir a correr. En realidad fui directo a un locutorio cerca de Atocha, de esos donde nadie hace demasiadas preguntas. Desde allí imprimí todas las fotos que había tomado con el móvil durante las semanas en que la seguí. Tenía varias en las que se la veía entrando en el coche de Marcos, otras en las que salían juntos del portal y una en la que él la besaba en un semáforo. Guardé todas las copias en un sobre. Mientras lo hacía me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de una extraña mezcla de excitación y rabia. Era el principio de mi revancha. Por la tarde, mientras Lucía salía a comprar, aproveché para rebuscar en el cajón donde guardaba documentos del trabajo. Encontré tarjetas de presentación de su oficina y varios papeles con el membrete de la editorial. Anoté los correos de sus jefes y de un par de colegas. Esa misma noche, cuando ella se metió en la ducha, envié desde una cuenta anónima un correo con las fotos adjuntas a 3 de sus compañeros más cercanos. No puse comentarios, solo las imágenes. Sabía que el mensaje iba a circular como pólvora. El lunes fue el día en que la bomba explotó. A las 9 de la mañana me llegó un mensaje suyo: ¿han visto las fotos? ¿Qué has hecho? No respondí. Me quedé en silencio, disfrutando la idea de que en su trabajo ya no podía esconderse detrás de su sonrisa ni de sus excusas. Imaginé las miradas de sus compañeros, los susurros en los pasillos, las reuniones llenas de tensión. Ella siempre había presumido de profesional, de ser discreta, de mantener una imagen impecable. Y yo acababa de ensuciarla de la manera más pública posible. Cuando volvió a casa esa tarde, entró furiosa, con los ojos rojos de tanto llorar. «Eres un hijo de puta», me gritó apenas cerró la puerta. ¿Cómo se te ocurre mandar esas fotos? Me has destrozado en la oficina. No, Lucía, tú te destrozaste sola, le respondí sin levantar la voz. Yo solo mostré lo que ya hacías. Ella golpeó la mesa con el puño. ¿Y qué ganas con esto? Que todo el mundo me señale. Que pierda mi trabajo. ¿Quieres hundirme?
Quiero que sientas aunque sea una parte de lo que yo sentí cuando te vi salir del baño con la blusa abierta, cuando te seguí hasta la casa de tu amante, cuando inventabas excusas para llegar tarde. Quiero que te duela, y si pierdes tu reputación, es lo mínimo que mereces. Se quedó en silencio, apretando los dientes, con lágrimas cayéndole por las mejillas. En otro momento quizá me habría conmovido verla así, pero ahora solo sentía una satisfacción amarga. Los días siguientes fueron un infierno para ella. Cada noche llegaba más callada, evitaba mirarme, y yo me limitaba a observar cómo su mundo se desmoronaba. Escuchaba conversaciones a medias en las que intentaba explicar a su hermana lo que estaba pasando, o cómo inventaba excusas para su jefe sobre la difamación. Yo no decía nada, solo dejaba que siguiera sufriendo. El viernes siguiente decidí dar otro paso. Había guardado copias de las fotos en una memoria USB y las imprimí de nuevo, esta vez en tamaño grande. Preparé un sobre para los padres de Lucía, otro para su mejor amiga y otro para Marcos, el amante. En el de Marcos escribí una nota: así es como queda tu vida cuando te metes con una mujer casada. Dejé el sobre en su buzón esa misma tarde y me fui con una calma que hacía días no sentía. Esa noche Lucía me enfrentó otra vez. He hablado con Marcos. ¿También le has mandado las fotos a él? Claro, le respondí mirándola fijo. Quiero que sepa con quién se acuesta, que entienda que no todo le iba a salir gratis. Ella respiró hondo y se dejó caer en una silla. No tienes ni idea de lo que estás provocando. Él tiene una hija, tiene gente que depende de él. Yo también dependía de ti, le corté. Y aún así me traicionaste. El silencio se hizo eterno. Ella no intentó defenderse más, ni siquiera gritó. Solo bajó la cabeza y se quedó quieta. Por primera vez desde que descubrí todo, sentí que el poder había cambiado de manos. Ya no era yo el que suplicaba explicaciones, era ella la que trataba de sobrevivir a las consecuencias. El fin de semana me dediqué a mover mis cosas a un pequeño trastero que alquilé. No le dije nada, solo fui sacando ropa y documentos poco a poco. No era una huida, era una preparación. Quería que cuando llegara el momento final, todo estuviera listo para que no pudiera reaccionar ni retenerme. Cada caja que llenaba era un recordatorio de que mi vida con ella había terminado, pero también una forma de reforzar mi decisión de no perdonar ni olvidar. El lunes siguiente recibí una llamada anónima, una voz masculina que me dijo sin rodeos: deja en paz a Marcos o lo lamentarás. Colgué sin responder. No me asustó. Al contrario, me confirmó que mi venganza había golpeado donde debía. Si habían recurrido a amenazas era porque estaba funcionando. Esa noche Lucía me miró con una mezcla de rabia y miedo. No sé hasta dónde piensas llegar, Javier. Hasta donde haga falta para que nunca olvides lo que me hiciste, le contesté. Tú rompiste esto, ahora yo decido cómo termina. Ella no respondió. Se levantó y se encerró en la habitación, dejando la puerta golpeada tras de sí. Yo me serví una copa y me senté en silencio. No me sentía feliz, pero tampoco derrotado. Era un estado nuevo, extraño, en el que la rabia se mezclaba con la satisfacción de verla caer poco a poco. La semana posterior a todo lo que había desatado fue silenciosa y pesada. En la casa ya no había discusiones ni gritos, solo movimientos calculados, comidas rápidas sin palabras y miradas que evitaban chocar. Yo me había quedado a propósito, no porque quisiera seguir compartiendo espacio con ella, sino porque necesitaba que sintiera mi presencia, que supiera que no podía escapar de lo que había hecho. Cada día que regresaba del trabajo veía en su cara el cansancio de lidiar con las consecuencias de mi venganza, y aunque al principio me generaba cierta satisfacción, poco a poco comencé a sentir algo distinto. No era compasión ni arrepentimiento, era una mezcla de vacío y agotamiento. La rabia me había sostenido durante semanas, pero empezaba a perder fuerza,
y lo que quedaba debajo era una tristeza profunda que no podía disimular. Un jueves por la noche, después de cenar en silencio, decidí que había llegado el momento de hablar por última vez de forma clara, sin gritos ni amenazas. Apagué el televisor, me giré hacia ella y le dije que se sentara. Lucía me miró con desconfianza, pero aceptó. Se acomodó en la otra punta del sofá, con los brazos cruzados, como esperando otro ataque. No voy a insultarte ni a gritarte esta vez, le dije con voz firme. Solo quiero que tengamos una conversación de verdad. Ella levantó las cejas, sorprendida. ¿Y de qué quieres hablar ahora? ¿De más fotos? ¿De más humillaciones? No, respondí. Quiero hablar de lo que vamos a hacer con esto, con nosotros. Hubo un silencio largo. Ella se removió en el sofá, suspiró y al final me miró directamente. Si de verdad quieres hablar en serio, lo haré, dijo. Pero necesito que me escuches también, no que solo me culpes. Asentí, aunque por dentro me costaba contener la rabia que todavía hervía. Dime lo que quieras, pero empieza siendo honesta. ¿Sigues con Marcos? Lucía bajó la mirada y respondió despacio. No lo he visto desde que recibiste aquella amenaza. Me dijo que necesitaba espacio, que no podía con la presión. Supongo que ya no hay nada entre nosotros. Así que no solo me traicionaste, también terminaste siendo desechada por él, le solté con frialdad. Ella apretó los labios, soportando el golpe, pero no me respondió de inmediato. Sé que merezco lo que me dices, contestó finalmente. Pero quiero que entiendas que lo de Marcos no fue solo sexo o un capricho. Fue una salida a una vida en la que ya no me sentía bien. No estoy justificando nada, lo sé, pero tampoco puedo fingir que todo era perfecto. Perfecto no era, respondí, pero yo nunca pensé en acostarme con otra para llenar vacíos. Tú sí lo hiciste. Esa es la diferencia. Lucía se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. He pensado mucho estos días. Después de todo lo que pasó, después de cómo reaccionaste, creo que no tiene sentido seguir fingiendo que podemos arreglarlo. Tú no me vas a perdonar y yo no voy a volver a ser la mujer que eras para ti. Nos queda decidir si seguimos compartiendo este piso como dos extraños o si lo dejamos aquí. ¿Lo dices tan fácil? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. 10 años juntos y lo resumes en lo dejamos aquí. No lo digo fácil, contestó. Me está matando decirlo, pero no veo otra salida. Tú me odias, yo me siento atrapada, y lo único que conseguimos es hacernos más daño cada día. Respiré hondo y cerré los ojos unos segundos. No te odio, le dije al abrirlos. Te juro que no te odio. Estoy destrozado, decepcionado, enfadado, pero no te odio. Y eso es lo peor, porque si pudiera odiarte de verdad, me sería más fácil dejarte atrás. Lucía se quedó en silencio, observándome con lágrimas contenidas. Entonces, ¿qué quieres hacer? Me preguntó en voz baja. Me levanté, caminé por el salón y me apoyé en la mesa, dándole la espalda unos segundos antes de responder. Quiero que nos separemos. No quiero gritos, no quiero peleas legales interminables, no quiero arrastrar esto más. Yo ya tengo mis cosas casi listas para irme. Vamos a hablar con un abogado, dividimos lo que haya que dividir y seguimos caminos distintos. Ella asintió lentamente, con lágrimas ya cayéndole por la cara. Supongo que es lo más sensato. No es lo que yo quería, añadí. Yo quería una vida contigo, una familia, todo lo que construimos. Pero tú elegiste otra cosa, y no puedo vivir sabiendo que lo que compartíamos ya no existe. Nos quedamos callados varios minutos, los dos con la mirada perdida. Era el final dicho en voz alta por primera vez. No había discusiones, ni insultos, ni golpes en la mesa.
Solo una tristeza pesada que llenaba cada rincón del salón. Lucía rompió el silencio. Lo siento, Javier. Sé que no sirve de nada, pero lo siento de verdad. Lo sé, respondí, y mi voz salió rota. Pero a veces pedir perdón no arregla nada. Ella se levantó despacio y se fue a la habitación. Yo me quedé sentado, sin fuerzas para moverme. Sabía que lo que habíamos hablado era definitivo. Ya no había espacio para venganzas ni para segundas oportunidades. Solo quedaba aceptar que la historia se había terminado y que tocaba empezar de cero, aunque no supiera todavía cómo. La mañana siguiente a aquella conversación desperté más temprano que de costumbre. No había logrado dormir bien, pero al menos ya no sentía la misma presión en el pecho que durante las últimas semanas. Había algo definitivo en el aire, una certeza de que el rumbo ya estaba marcado. Me levanté, me vestí en silencio y salí a la calle con una carpeta bajo el brazo. Tenía cita con un abogado recomendado por un compañero del trabajo. La reunión fue directa, sin rodeos. Expuse lo sucedido de la forma más fría posible, pedí que se iniciara el proceso de separación de bienes y que todo se hiciera de manera rápida. El abogado me habló de plazos, de trámites, de posibles obstáculos, pero yo apenas escuchaba los detalles, solo asentía porque lo que quería era tener cuanto antes un documento que pusiera punto final a mi matrimonio. Al volver a casa encontré a Lucía en la cocina, con el mismo aspecto cansado de los últimos días. Me preguntó cómo había dormido y respondí con un simple bien. No quise contarle nada todavía sobre la visita al abogado, prefería hacerlo cuando tuviera papeles en la mano. Ella tampoco insistió. Nos limitamos a compartir un café en silencio, hasta que me levanté y le dije que necesitaba salir a ordenar algunas cosas. En realidad fui al trastero que había alquilado para terminar de dejar allí mis pertenencias. Guardé ropa, cajas con libros, viejas carpetas del trabajo y algunos objetos personales. Cada caja que apilaba era como una parte de mi vida que ya no pertenecía a esa casa. Cuando terminé, me senté en el suelo y me quedé mirando todo lo acumulado, preguntándome cómo era posible que una década de matrimonio pudiera reducirse a unas cuantas cajas en un almacén barato. Durante los días siguientes mantuvimos una convivencia extraña. Ya no había discusiones ni reproches, solo una rutina casi mecánica. Ella dormía en la habitación, yo en el sofá. Hablábamos lo mínimo para organizarnos con las compras o las cuentas. La casa se había convertido en un lugar de paso, no en un hogar. Lo curioso era que esa calma aparente me ayudó a pensar con claridad. Empecé a ver todo desde fuera, como si no fuera yo el que estaba viviendo esa historia. Entendí que durante años había confiado ciegamente en alguien que no dudó en traicionarme y que por mucho que me doliera, lo único sensato era cortar de raíz. Una noche, después de cenar, decidí hablar con ella con franqueza. He visto a un abogado, le solté mientras recogía los platos. Vamos a iniciar el divorcio. Lucía me miró en silencio, sin sorpresa. Ya lo imaginaba, dijo después de unos segundos. ¿Cuándo empezará todo? Esta semana presentaré los papeles. Quiero que lo resolvamos rápido, sin peleas innecesarias. Ella sintió y bajó la mirada. De acuerdo. No quiero alargar esto más de lo necesario. Fue la conversación más breve y más clara que tuvimos en meses. No hubo lágrimas, ni intentos de reconciliación, ni discusiones. Solo aceptación. Sentí un alivio extraño, como si al fin hubiéramos quitado el peso que nos mantenía atrapados. El fin de semana me fui a pasar unas horas con mi hermano en Alcalá. Necesitaba hablar con alguien fuera de todo esto. Le conté lo sucedido, desde la escena en el restaurante hasta la venganza que había ejecutado. Él me escuchó con calma, sin juzgar, y al final me dijo algo que me quedó grabado. Ya hiciste lo que tenías que hacer para no quedarte callado. Ahora céntrate en ti.
Si sigues mirando hacia atrás, solo vas a alargar tu propia condena. Esa frase me acompañó en los días siguientes. Empecé a salir más, a recuperar rutinas que había abandonado. Volví al gimnasio, retomé lecturas que llevaba años aplazando, incluso acepté la invitación de un colega para unirme a un grupo de senderismo los domingos. Cada actividad era pequeña, pero juntas me daban la sensación de estar avanzando. El día que recibí la llamada del abogado confirmando que el proceso estaba en marcha sentí que un capítulo se cerraba de verdad. Faltaban firmas y trámites, pero la dirección ya era irreversible. Esa noche se lo dije a Lucía con tranquilidad. El proceso ya está en marcha. Ella simplemente respondió. Está bien. No hubo nada más que añadir. Al quedarme solo en el salón pensé en todo lo ocurrido en ese mes que había cambiado mi vida. Había pasado de ser un hombre confiado a un marido traicionado, de sentir rabia incontrolable a ejecutar una venganza fría, y finalmente a aceptar que la única salida era la separación. Aprendí que el amor no garantiza lealtad, que la rutina puede ser un enemigo silencioso y que la confianza, una vez rota, no se reconstruye con promesas. También entendí que la venganza, por más satisfactoria que parezca al principio, no devuelve lo perdido. Solo deja la certeza de que no fuiste pasivo, pero no borra el dolor. Aquella noche me serví un vaso de vino y miré alrededor del salón vacío. Supe que en unos meses ya no estaría allí, que empezaría de nuevo en otro lugar, quizá más pequeño, quizá más solitario, pero mío. No sentí esperanza desbordante ni optimismo exagerado, solo una calma sobria. Me quedaba aceptar lo que venía, paso a paso, sin mirar atrás más de lo necesario. Lucía y yo apenas nos hablamos después de eso. Esperábamos el final como dos personas que esperan en una estación a trenes diferentes. No había odio abierto, pero tampoco cariño. Solo un final inevitable. Y yo, por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin rabia, sin miedo, sin necesidad de venganza. Había perdido un matrimonio, pero me había recuperado a mí mismo.